Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se/lamezclapodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares y hoy tenemos el enorme gusto de hablar con Carolina Quintero, historiadora y magíster en museología de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en proyectos con enfoque en museología social y colaborativa. Y actualmente es la líder de museología del Museo Nacional de Colombia. Y vamos a hablar sobre el Darién, que es una selva y territorio fronterizo que está entre Colombia y Panamá, en el punto donde Sudamérica y Centroamérica se encuentran. Y es un espacio de muchísima biodiversidad, está habitado por comunidades indígenas y afrodescendientes y también es una zona clave en las rutas migratorias hacia el norte. Pero reducir el Darién simplemente a un tapón o una ruta de paso deja fuera su riquísima historia, sus memorias y sus formas de vida, porque en el Darién conviven bosque, frontera y comunidades. Es un territorio muy estratégico, muy complejo y profundamente vivo. Muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam. Un saludo a ti y a toda la audiencia de La Mezcla. Para empezar, cuéntanos un poco de tu trayectoria hasta llegar a trabajar en la museología del Museo Nacional de Colombia. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo tengo como carrera de base en pregrado la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Colombia también. Fue allí justamente donde conocí el tema de Santa María de la Antigua del Darién, que es esta primera ciudad fundada en lo que llamaron los españoles en ese momento Tierra Firme o área continental de América. Y ese fue mi primer acercamiento con el Darién. Estuve trabajando en mi proyecto de grado relacionado con un proyecto de museo que ya se estaba pensando para ese entonces, para dar cuenta de este sitio arqueológico y de este lugar histórico. Y allí empecé ese primer acercamiento, terminé vinculada al proyecto del museo, ahí en el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién, y allí con esa experiencia en museos, pues me vinculé a la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. También, mientras tanto, estuve trabajando en el Museo de Memoria de Colombia, como curadora del Museo de Memoria de Colombia, también con la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, aquí en Colombia. Y pues al final ya en los últimos años he estado vinculada como líder de museología del Museo Nacional de Colombia. Y para quien nunca ha escuchado nada sobre el Darién, lo que es el caso de muchísimos brasileños y probablemente de varios de nuestros oyentes, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el Darién? Bueno, el Darién es justamente esa zona que conecta, ¿no? Como el Panamá con Colombia, Suramérica con Centroamérica, Norteamérica. Es un lugar que históricamente ha sido un lugar de tránsito. eh, en el imaginario que tenemos hoy en día es un lugar al margen, un lugar inhóspito, un lugar de conflicto, de migración. Pero justamente lo que queremos conversar el día de hoy es contarles un poco todo lo que sucede allí para que estos imaginarios que tenemos se transformen, se amplíen y podamos conocer un poco más de esta historia que es muy compleja. Esta es una región donde han confluido muchas comunidades históricamente. No solo hablamos del momento en que llegan los españoles en 1510, sino que es una zona densamente poblada históricamente.
Cuando llegan los españoles, pues gracias a las crónicas, a las investigaciones arqueológicas, sabemos que habitaba allí una población a la que llamaban las poblaciones de habla cueva. Esta es una población que posiblemente desapareció en los primeros 50 años de colonización, pues por lo que sabemos que implicó, ¿no? La llegada de los españoles a este territorio. Entonces, pues desaparecieron a causa de trabajo forzado, enfermedades, esclavitud, sometimiento, despojo, bueno, todas las consecuencias. Y actualmente se está estudiando cuál es esa relación que tienen esas poblaciones con poblaciones que habitan actualmente el territorio colombiano y panameño, como son los Embera, los Guaunán, los Cunas, e incluso pues con otras regiones también del continente. Esta población desaparece, llegan los españoles en 1510 y con la llegada de los españoles también empiezan a llegar personas esclavizadas de África. Ya hacia mediados de, pues, como en 1550 más o menos, ya tenemos una presencia importante de poblaciones africanas y la creación de poblados de africanos libres, como les dicen en las crónicas, los llaman en las crónicas, como son Santa Cruz de la Real. Hay incluso un barrio dentro de Panamá que está, digamos, destinado a estas poblaciones africanas libres, gracias al liderazgo de personajes como Felipillo, el rey Bayano. Esta es una historia muy temprana ya como de resistencia, de creación de los primeros palenques, que es muy poco conocida y que pues empieza, digamos, a mostrar esa complejidad histórica del territorio. Luego ya empiezan a llegar de 1600 en adelante también los cunas, que es una población que habitó toda esa zona durante más de 200 siglos, 2 siglos, perdón, 200 años, que es esta población que está ubicada en esta zona del Istmo de Panamá, pero que con la creación de las repúblicas y que están también en el lado colombiano con la creación de las repúblicas, empiezan a desplazarse y a crear lo que después sería la comarca de Gunayala, que esta es una historia de resistencia muy interesante porque los cunas resisten a toda esta colonización española, aliándose con ingleses, con franceses. Con holandeses, entonces hay aquí como toda una relación que no conocemos, que implica, digamos, como una visión ya como más cosmopolita, digamos, de este actuar de los cunas, que nos lleva a pensar que realmente no es tanto la colonización española lo que los afecta, sino también la creación de las repúblicas, cuando empiezan a decirse que los territorios son baldíos, que la gente puede entrar para proyectos extractivistas, sí, como una visión distinta como de relación con el territorio, entonces los cunas empiezan a acorralarse y ya desde 1800 en adelante también empiezan a llegar otro tipo de poblaciones, llegan los Embera, que también tienen conflicto con los cuna por temas de territorio. em, estas comunidades pues también empiezan a ocupar territorios que estaban eh, ocupados por los cunas, entonces hay conflictos. Entonces, digamos que la historia del Darién es una historia compleja. Tenemos después el tema del canal, ¿no? Como lo que sucede allí con todos estos proyectos para la creación del canal de Panamá y todo lo que eso implicó para las poblaciones locales. Empiezan a llegar también en las últimas décadas, pues en la parte colombiana, poblaciones afro y poblaciones campesinas o colonas, como les llaman, desde diferentes zonas del país a esta región del Darién, también buscando nuevas oportunidades, pues todas estas dinámicas de la explotación de la tierra. Entonces, digamos que la configuración social del Darién es una configuración que se da durante muchos siglos, ¿no? Como de historia y no solo es como aparte de la llegada de los españoles o lo que conocemos hoy en día, ¿no? Que es ese imaginario que hacíamos que a veces no tiene una connotación tan positiva, sino más como de marginación y abandono. ¿Y de dónde viene ese nombre Darién? Bueno, cuando llegan los españoles en 1510 a esta zona, mm, ellos están haciendo pues como todos estos viajes para ir entendiendo la costa, ¿no? Que se dan cuenta pues que esto ya no son islas, sino que es un área continental. Intentan hacer una primera fundación en el lado oriental del Golfo de Urabá, que es pues ya en la parte colombiana hoy en día,
que le llaman San Sebastián de Urabá. Allí están como unos meses, pero fracasan porque los atacan las poblaciones que habitaban allí con flechas envenenadas y ya son unos pocos españoles, entonces los logran sacar. Y uno de ellos, que es Vasco Núñez de Balboa, que además iba ahí en uno de estos barcos, pues que se había, digamos, como colado ahí en la situación, pues dice, yo conozco al otro lado del Golfo un poblado de gente que es más pacífica, que podemos llegar y atacar y pues seguramente va a ser mucho más fácil tomarnos ese poblado. Ese poblado se llamaba Darién, al igual que el río que lo bordeaba. Sobre ese poblado Darién es que en 1510 los españoles llegan, se toman el poblado y le dan el nombre de Santa María de la Antigua del Darién, pues que es la Virgen que se encuentra en la Catedral de Sevilla, donde los españoles, los navegantes, antes de irse pues al otro lado del océano, pues se rinden ante sus pies y le dicen que por favor los proteja. Entonces, cuando fundan Santa María de la Antigua, en agradecimiento a la protección, pues crean esa primera iglesia catedral en nombre de la Virgen de la Antigua. Entonces, este poblado se llamaba Darién y esa memoria histórica allí sobre este lugar, pues hace que el territorio ya más amplio empiece con los siglos, pues también a llamarse Darién. Ajá. Entonces, ¿es correcto suponer que Darien sería una palabra, un nombre en una lengua cueva? Sí, lo que pensamos es que seguramente una interpretación de los españoles en ese momento de alguna palabra de la lengua de Cueva, exactamente, que podía ser, que está asociada con otros nombres que actualmente se reconocen en el territorio, como el río Darién actualmente se llama río Tanela, entonces también puede ser Tanel, sí, como un derivado, pues como una interpretación de lo que los españoles entendían por la palabra. Y hay una historia famosa, ¿no? Que se repite en varias culturas y no sé qué tan verídica habrá, ¿no? Que cuando llegaron los españoles a los Andes, ¿no? Encontraron esos animales, esos camélidos andinos, que hoy le decimos llama, y probablemente preguntaron, ¿cómo se llama? Y la gente local no hablaba castellano, no hablaba español, llama, 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 y así quedó el nombre, ¿no? O la historia del canguro, ¿no? Que llegaron los ingleses y preguntaban cómo se llamaba ese animal y decían algo como canguro, 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 y en realidad significa no te entiendo o no hablo tu lengua, ¿no? Y así ese nombre, ese es el nombre que quedó. ¿No? Parece que el Darién tiene ahí al menos algo de esa historia. ¿Y por qué para esos invasores españoles fue tan difícil asentarse? Has mencionado ya la resistencia indígena, ¿no? Que los atacaron con flechas, pero ¿hubo también otros factores? Bueno, lo que pasa es que tuvo varias etapas, ¿no? Como este momento de colonización. En un primer momento, pues eran cuando llegan a este poblado de Arién, que logran pues hacer primer poblado, intento de ciudad que se llamó Santa María de la Antigua del Darién. No eran tantos españoles, lo que hicieron fue como empezar a tener unos acercamientos con estas comunidades de la zona, estas poblaciones de habla cueva, eh, pero pues también con una especie como de política de terror y trueque. Entonces es como llegaban, cometían un hecho violento contra alguno y decían, bueno, si no quieren que les pase esto, pues negociemos, ¿no? Entonces ustedes nos dan pues ciertos alimentos, algunas personas, y pues como tratar como de subsistir a partir como de ese relacionamiento que igual era violento. Pero en 1514 ya cuando en España pues dicen lo que tenemos que hacer ahora es fundar una ciudad con todas las de la ley, con su catedral, con su escudo de armas, con la casa de la contratación, con la casa de la fundición, bueno, todas las instituciones del momento medievales, pues está también esa intención de crear esta ciudad con todo lo necesario para recrear, digamos, la vida española en el medio de la selva del Darién. Entonces llegan 20 barcos con 2.000 personas, liderados por Pedro Arias Dávila o Pedro Arias
de Ávila, que fue el gobernador ya pues designado por el rey en ese momento. Y ese señor que venía de guerras europeas, de invasiones, pues llega con una mentalidad y una propuesta distinta. Y este sí llegó, digamos, como a arrasar a lo que llamaban ellos las entradas, que era, pues tenemos que alimentar aquí a 2000 personas, pues vayan ustedes y consigan sus provisiones. Y entonces llegaban a los poblados y saqueaban, mataban, bueno, todas las atrocidades que sabemos que ocurrieron en ese momento. Y así fue que logran, digamos, en 50 años, pues acabar con esta población. Se llevaron mucha gente esclavizada también a lo que en ese momento la isla La Española, bueno, lo que es hoy Haití, Santo Domingo, La Española, Cuba, empiezan a hacer todo pues un comercio de personas, y cuando estas poblaciones desaparecen, pues empiezan ya a traer muchas personas de África. Entonces digamos que de cierta manera sí logran llegar a muchos lugares del territorio, pero no era que lo controlaran completamente, es decir, eran como lugares específicos. Tuvieron muchos, digamos, inconvenientes con las enfermedades. Muchos es de esas 2000 personas cuando llegaron, murieron como 700 personas por una enfermedad que le llamaban la modorra, que era como una especie de gripa, de fiebre, bueno, no sabemos exactamente qué era, pero seguramente asociada con la higiene también del momento, con las enfermedades pues de acá. Entonces, muchos factores, pero no lograron igual dominar el territorio completamente, tanto que cuando llegan los africanos y algunos logran escaparse y formar estos primeros palenques de africanos libres, eh, pues son territorios que controlan, ¿no? Como estos líderes como Bayano y Felipillo, por ejemplo. Entonces no es un territorio completamente controlado, pero sí lo que sucede allí es como una especie de germen de la conquista. Por ejemplo, allí en Santa María de la Antigua estuvo Pizarro, que después se va hacia Perú. Y muchos de los que llegaron allí luego se van hacia Centroamérica, bueno, hacia México, así como hay como una especie ahí como de inicio de lo que sería luego una expansión colonial en los siguientes años y siglos. Vale la pena hacer un paralelismo, ¿no? Que los palenques en Colombia son algo similares a los quilombos en Brasil, que eran lugares a donde se iban esas personas esclavizadas, huidas de las haciendas de sus patrones, ¿no? A tratar de resistir y tener una vida libre. Y muchas veces se describe al Darién como un territorio impenetrable, una selva muy densa, un lugar horrible, que la naturaleza allí es cruel, ¿no? No permite que la gente viva dignamente. ¿Qué hay de cierto en esa idea? Cuando vemos esos mapas antiguos de 1600, 1700, 1800, vemos un territorio densamente poblado, primero por las poblaciones de habla cueva, como mencionaba, luego los cunas, muchas poblaciones que tenían redes de caminos, intercambios, conexiones. Entonces, no siempre el Darién fue esa selva impenetrable como la conocemos. Claro, para los españoles sí era un lugar con unas condiciones muy distintas, ¿no? De las que estaban acostumbrados. Entonces, pues se empieza a crear allí ese imaginario, ¿no? Como esa selva peligrosa, impenetrable, pero pues realmente sí ha sido un territorio muy poblado históricamente. Ahora, ese imaginario que tenemos, pues, ¿qué sucede con los últimos, digamos, como los últimos 2 siglos, las últimas décadas en el Darién? Y es que el Darién se volvió un lugar de margen. Por ejemplo, para el caso colombiano es un lugar donde hay poca presencia estatal, donde el control está dado por otro tipo de actores armados, donde el conflicto armado está presente, donde digamos, transitan economías ilegales, pues todo el tema de migración. Es decir, no hay que desconocer que estas afectaciones sí han, digamos, perjudicado al territorio, pero en el Darien están sucediendo muchas cosas. Y ahí yo creo que vale la pena conectar con el proyecto que nos convoca, que es todo el proceso participativo en el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién.
que ha sido, digamos, un punto de partida Santa María de la Antigua para hablar de una región mucho más amplia que es el Darién. El Darién, más allá de eso, que ese imaginario que tenemos, es muchas otras cosas. ¿Y por qué me gusta siempre empezar hablando de las poblaciones que lo han habitado? Pues porque todos esos movimientos, esos encuentros y desencuentros le dan hoy en día ese carácter tan especial que es pues esa presencia, esa cantidad de comunidades en este territorio que han tenido, como digo, encuentros, desencuentros, pero que finalmente hoy en día son los que habitan allí y donde esta historia empieza a contarse desde muchos lugares, ¿no? Como desde esa visión de las poblaciones que han llegado, desde otro lugar que no es necesariamente el hecho colonial, o sea, la colonización, sino también la historia de las poblaciones y que eso nos lleva a que confluyan una cantidad de actores, de comunidades que hoy en día están hablando del Darién desde otros lugares y desde otros saberes, de otra relación con el territorio. Y eso es lo interesante del proyecto pues, que estamos gestando allí. He escuchado hablar de intentos del ejército de Estados Unidos de construir una carretera, como que para continuar la carretera panamericana, ¿no? La panamericana empieza en el sur del continente, en la Patagonia, y llega hasta Canadá, y en el Darién es justo ese tramo en el que se interrumpe. Y el ejército estadounidense, digamos que es bastante famoso por su ímpetu de imponer su presencia, ¿no? La selva es tan densa y la naturaleza tan salvaje que no se pudo hacerlo, ¿no? Entonces la naturaleza le pudo al ejército de Estados Unidos. ¿Qué de tan cierto es esa historia? Y, y quiero saber también si hay interés de parte de las comunidades locales de que sí se construya la Panamericana en la zona del Darién. Sí, pues intentos de conectar ha habido muchos. En este momento, pues como muchas poblaciones ya se han movilizado, han desaparecido, eh, ya con la creación de las repúblicas, todas estas dinámicas de, pues como de extracción, de abandono, de la llegada al conflicto, la llegada de actores armados, la naturaleza que se toma, ¿no? El lugar, pues hace del Darién un lugar difícil de transitar. Sí, como creo que los migrantes que han pasado por ahí, eh, que han pues podido contar su experiencia, pues es un lugar muy complejo donde diferentes actores, poblaciones, pues están en ciertos lugares, pero no es fácil, no es fácil transitar. Em, pero aparte yo creo que esto está conectado como con esos grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción del canal, que no fue solo un proyecto de Estados Unidos, sino que, por ejemplo, los franceses intentaron hacer un proyecto de canal ahí, donde se imaginaba una ciudad circular, donde pasaba un canal recto por el centro. Entonces, esto nos habla también de un intento por dominar la naturaleza, por cambiar sus cursos naturales, por cambiar los cursos de los ríos. Entonces, yo pienso que esa conexión es difícil, o sea, me parece un proyecto muy complejo. Incluso en Colombia también hay un proyecto para conectar Colombia con esta zona del Darién, eh, pero pues yo pienso que el impacto ambiental sería complejo. Nos tocaría como entender muy bien eso qué significa en términos de impacto ambiental, pero aparte estos proyectos de infraestructura no siempre son un beneficio para las comunidades locales. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la construcción de puertos, como por ejemplo aquí el puerto de Tumaco y otras poblaciones también en esta zona del Pacífico o en el Golfo de Urabá, que estos puertos generalmente para las comunidades locales traen economías ilegales, traen conflicto, traen más pobreza, no siempre son un beneficio para las poblaciones. Entonces, em, por eso es que las comunidades no siempre están de acuerdo con estos proyectos de infraestructura, porque no siempre traen consecuencias positivas para las comunidades. Sin embargo, hay unas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en términos de comunicaciones, de transporte, muchas carencias también que las comunidades reclaman, ¿no? Como poder tener carreteras, poder tener acceso, poder tener eh, acceso a tecnologías. Entonces están como
las diferentes caras, ¿no? Como de este tipo de proyectos. Es como lo que podría mencionarte desde mi experiencia. No conozco a profundidad el proyecto de Estados Unidos. ¿Cómo se relacionan la gente de las diferentes comunidades del Darién con esos migrantes? He escuchado ya historias de apoyo mutuo, ¿no? Sobre todo los migrantes vienen en muy mal estado, con hambre y sin ninguna estructura y a veces se encuentran comunidades que sí ya están acostumbradas a vivir allí, ¿no? ¿Qué impacto han tenido esos migrantes en la zona? Bueno, en este momento, pues, por todas los cierres de fronteras que hay, pues la migración ha bajado, ¿no? Incluso hay una migración ya de retorno. Eh, Suceden muchas situaciones, es decir, tanto positivas como negativas. Es decir, igual los migrantes siguen su ruta y pues gracias al apoyo de algunas comunidades logran tener acceso a alimentos, a servicios, pues, a hospedajes, pues, a que los guíen por los caminos que a veces son muy complejos. Pero también, por supuesto, pues hay unas situaciones complejas de pues como de aprovechar esa vulnerabilidad del migrante y elevar precios o llevarlos a situaciones de riesgo o bueno, todo lo que sabemos que implican estas rutas de migración. Entonces, claro, pues se beneficia un comercio local por el paso constante de gentes, pero a veces se inflan los precios, como no hay otras alternativas, entonces se aprovechan de las personas. No estoy diciendo como que las comunidades lo hagan, sino en general todas las situaciones que se presentan en estas rutas de migración. Pero, por supuesto, las comunidades eh, han tenido un rol importante en lo que mencionaba, pues de poder en muchas veces servir de guías, tener ciertos servicios en los caminos, acompañar a las personas. Pero yo creo que en cualquier circunstancia, pues no es una situación ideal. Ahorita, por ejemplo, justo me estaban contando que algunos lugares de esa costa em, habían tenido como una especie de auge económico por la llegada de migrantes y que ahora con em, este freno de migración allí, pues entonces la gente ya no tiene, no encuentra trabajos, no tienen ingresos, pues porque se generó también una economía alrededor de esto y pues es una economía también efímera, ¿no? Que tiene por medio situaciones muy difíciles también. Y económicamente, bueno, además de lo que has comentado, ¿no? De la migración, económicamente, ¿cómo vive el Darién? ¿Será de algo de agricultura familiar, agricultura de subsistencia? ¿Hay otro tipo de comercio? ¿Cómo funciona la economía local? Bueno, ahí tenemos una zona que es muy conocida por el cultivo del plátano, el banano, grandes monocultivos, que de hecho pues también esa es una parte de historia que tiene que ver con el resto del continente y bueno, otros lugares que ha generado también unas situaciones complejas. Pero bueno, hay mucho cultivo de plátano, coco, sí, como varias, como la agricultura aquí es importante, la ganadería que tiene sus contras también, ¿no? Porque pues hay muchos terrenos, fincas grandísimas dedicadas a la ganadería y esto pues ha generado, todas estas situaciones han generado un gran impacto ambiental, ¿no? En la zona, que llega incluso pues a la sedimentación de los ríos, pero también están, bueno, la gente trabaja en las fincas, en los cultivos, tenemos allí pues esta presencia de actores armados y por supuesto economías ilegales que pues que tienen que ver con tráfico de drogas, minería ilegal. Entonces, pues esto también ha afectado pues como la configuración social del Darién, ¿no? Como esa presencia de actores armados. Pero digamos que básicamente es eso, como agricultura, ganadería, el plátano es uno de los productos más importantes de esa zona del Urabá, tanto en el lado occidental como oriental del Golfo de Urabá. Y es interesante, ¿no? Porque eso tiene mucho en común con la Amazonía, ¿no? Con la que tenemos mucha experiencia aquí en Brasil, de la minería ilegal, que nunca atrae a buena gente
que viene de afuera buscando ese oro y la ganadería, que es deforestación prácticamente asegurada, ¿no? Y en una selva tan densa y con un clima tan húmedo. Y pensando también, tratando de hacer un paralelismo con la Amazonía, aquí en el lado brasileño y supongo yo también que en el lado colombiano de la Amazonía hay unas cuantas comunidades indígenas aisladas, ¿no? O no contactadas, que se han aislado de forma voluntaria. Y considerando que el Darién es esa selva tan densa, ¿hay comunidades indígenas aisladas allí? No tanto aisladas, pero hay, digamos, como unos lugares que son propios de las comunidades y esto se conecta con algo, una historia muy importante que es la historia de los cunas, porque como mencionaba al principio, estas poblaciones que llegan de 1600 en adelante, bueno, para ellos este territorio es su territorio ancestral. Eso es parte como de comprender las distintas historias y es que los cunas llegan a este territorio, ese es su territorio y siempre lo han habitado, ¿no? Entonces es una versión distinta, ¿no? De esa comprensión. Y los cunas que estuvieron resistiendo durante toda la colonización española, con esos aliados, como comentaba al inicio, es con la creación de las repúblicas que empiezan a acorralarse hacia las costas de lo que hoy es Panamá, específicamente a las islas de San Blas y esa costa. Pero en 1925, 27, bueno, no recuerdo exactamente el año, se da la Revolución Cuna, que es justamente una revolución que hacen contra pues todas las situaciones que se estaban presentando con el canal, con la relación con el gobierno panameño, con las economías extractivas. Entonces, que hacen una revolución y lo que logran es un caso muy particular a nivel mundial, creo yo, que es tener una nación cuna que pues hace parte de Panamá, digamos como una nación dentro de la nación, que es la comarca de Gunayala, que no es como esa figura de resguardos que tienen aquí las poblaciones, que digamos tienen un territorio con cierta autonomía, pues donde pueden, digamos, como ejercer cierta libertad para la transmisión de conocimientos y bueno, pero con muchas restricciones y muchas incongruencias a la hora de la verdad. Pero los cunas, en cambio, logran esta nación donde tienen la autonomía, la educación propia, el gobierno propio, el respeto por las tradiciones, y eso ha generado no tanto un aislamiento como mencionabas, pero sí todo un territorio que es gobernado por los cunas y autónomo, donde cuando uno llega allá, pues son las reglas cunas las que están allí, ¿no? Entonces es un caso de resistencia muy particular, lastimosamente por lo que decía de la creación de las repúblicas. Los cunas en Colombia únicamente quedan en dos poblados, que son Caimán Nuevo y Arquía, que está muy cerca al Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién. El resto está en Panamá. Entonces, digamos que eso me hace pensar en esa pregunta que me haces. Ajá. Y esas dos comunidades, ¿la gente habla español o ha mantenido únicamente su lengua materna? Eh, Esa es una pregunta muy importante porque, bueno, aquí vuelvo y entro un poquito al proyecto del parque arqueológico. Que se ha hecho a través del parque es contar la historia del Darién, ¿no? Desde los diferentes lugares. La historia del territorio, la historia de Santa María de la Antigua y uno de los aspectos claves ha sido la importancia de la lengua propia porque tanto los cunas como los embera, y los embera, hablo aquí de dos poblaciones que están en este territorio, que son los embera yávida y embera dóvida, ellos tienen su lengua propia y es una lengua que todavía está viva, se utiliza en las comunidades. Muchas personas pues hablan en español, pues cuando se están relacionando, por supuesto, con otras poblaciones, bueno, con los afros, con los campesinos, pero la lengua propia sigue siendo un factor muy importante. Para los cunas, la lengua no solo significa una forma de comunicarse, sino todo un sistema de pensamiento propio, de comprensión del mundo, de como sí, de entender el territorio de una manera muy distinta. Entonces, las escuelas siguen transmitiendo la lengua propia y en las comunidades se habla. Y eso mismo, por ejemplo, en el parque, en todo el proyecto museológico, se ha tenido en cuenta.
los contenidos para hablar de la historia del Darién, de las comunidades en Vera, las comunidades Cuna, tiene esa traducción en las diferentes lenguas. Y qué interesante, ¿no? Y me dio mucha curiosidad saber que cuando entras a ese territorio cuna, que hay unas reglas diferentes. ¿Podrías mencionarnos algunas? ¿Qué tengo que saber yo si voy a visitar esa zona? Bueno, lo primero es siempre para entrar al territorio hay que pedir, hay que avisar, pues hay que hablar con las autoridades. Las autoridades cunas son los sailas. Bueno, hay diferentes como roles en la comunidad. Ellos se reúnen alrededor de la Casa Grande, que es un espacio donde se transmite la memoria, la historia, a través de cantos, a través de la palabra, donde se hacen las reuniones que la comunidad tiene frecuentemente para discutir los temas importantes en términos de política, de educación, de, bueno, todos los aspectos de la vida en la comunidad. Entonces, pues si uno va a visitar la comunidad, lo primero es siempre explicar cuál es el motivo, ¿no? Como si uno quiere presentar algún proyecto, pues ese proyecto pasa por el Congreso Cuna, por los espacios de encuentro y pues de decisión propios. Igual, pues si uno también quiere visitar la comunidad, pues hay ciertas reglas, ¿no? Que hay que conocer primero. El tema del siempre pedir permiso para las grabaciones, para las fotografías, como ese tipo de cosas, pues que cuando uno llega a un lugar, pues siempre es importante, ¿no? Tener en cuenta, así como si van a la casa de uno, pues es importante que le tomen a uno, pero le pregunte si quiere la foto, Claro, bueno. no, no, claro, Sí. lo mínimo básico de respeto, ¿no? No, había pensado que quizás haya alguna regla muy importante de algo que, por ejemplo, se pueda vestir o que no se pueda vestir, de pronto no se puede hablar a los niños o no se puede hablar a determinada parte de la población sin permiso. No sé, pensaba que podría haber alguna regla especial a la que nosotros que no somos de ese territorio no estaríamos acostumbrados. Señores. Pero ahora quiero cambiar un poquito de tema y quiero que me comentes un poco sobre esas investigaciones arqueológicas de Santa María de la Antigua del Darién, ¿no? En 2006 comenzaron a buscar lo que fue esa ciudad, ¿no? Con el apoyo del Instituto del ICANN, ¿así se pronuncia? El El can, sí, De Instituto Colombiano de Antropología, eh, e historia. nacion e Historia, perfecto. Y también con otras instituciones, y en 2013 arrancaron las investigaciones arqueológicas con la participación activa de la comunidad local. Y eso, para mí, que no soy historiadora, no soy arqueóloga ni antropóloga, me resulta una gran novedad, ¿no? Porque en mi imaginación, una investigación arqueológica requiere que estén ahí unos expertos, doctores, PhD, y que nadie más puede tocar ese campo de investigación, las excavaciones, ¿no? Y que eso sería únicamente un tema de expertos. Y ustedes lo hicieron diferente. ¿Cómo empiezan esas excavaciones? ¿De dónde viene la idea de involucrar a la comunidad? ¿Qué beneficios tendría esto para, para el éxito de la investigación? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta larga. No, pero voy a tratar de contarlo brevemente. Bueno, ya hace varias décadas se venía identificando que en ese lugar estaba Santa María de la Antigua. La gente se encontraba fragmentos tanto bueno, antes Santa María de la Antigua fue una ciudad que duró 14 años, de 1510 a 1524. Entonces lo que se encuentra hoy no son pues los rastros visibles de esa ciudad, sino más bien empedrados, huecos de poste, objetos españoles, objetos indígenas. Hay un horno del herrero, espadas, cuchillos, bueno, como tijeras, fragmentos de elementos de hospital, ese tipo de herraduras, lo que uno pues podría encontrar como de los objetos del rastro de la ciudad.
pero la gente ya se venía encontrando, empezaron varias investigaciones, estuvo allí también un profesor importante, un antropólogo importante aquí en Colombia que se llama Graciliano Arcila. Él ya había identificado la ciudad, pero bueno, empieza después, como mencionas, en el 2013 este proyecto en el ICANN, ya se sabía más o menos dónde estaba ubicada la ciudad, pero ahora la idea era ubicarla exactamente, ¿no? Ya encontrar sus límites, entender cómo estaba conformada, ir adelantando la investigación histórica. Entonces empieza este proyecto, pero el equipo de trabajo que llega al proyecto, pues lo primero que hace es contarle a las comunidades cercanas al donde estaba ubicado pues el parque arqueológico, todavía no declarado parque, pero bueno, ya en proceso, cuál era la idea del proyecto, ¿no? Que se iba a excavar esta ciudad, que bueno, que la importancia de su historia y tal. Y la invitación era a que las comunidades se involucraran en el proceso. Ya muchas veces las comunidades habían manifestado, este ha sido un lugar de constante saqueo histórico, ¿no? Llegan los españoles y pues todo el saqueo, luego, bueno, con los proyectos, el canal, bueno, todo lo que ha implicado, ¿no? La visión de este territorio. Pero incluso ya cuando llegan investigadores de universidades, se han llevado cosas, hay piezas en las universidades, en las colecciones de las universidades, y aquí no nos enteramos de nada, no conocemos la historia, esto no trae un beneficio local, y este patrimonio pues finalmente es nuestro, ¿no? Eso es como las palabras de las comunidades. Entonces las comunidades piden tres cosas. Lo primero es que todo lo que se haga en el proyecto se trabaje con las comunidades y que se haga una especie de formación, aunque no sea formal, como dicen, pero sí que la gente pueda capacitarse para participar en el proyecto. Segundo, que se cree un espacio, una casa patrimonial, que después será el Museo del Darién, para resguardar los objetos que salen de las excavaciones o bueno, lo que surja, para que las cosas queden en el territorio y no se centralicen en Bogotá o en las diferentes universidades, y que aparte se creó un comité cultural del Darién. Y esta es una de las figuras más importantes, yo creo, pues uno de los referentes más importantes que tiene este proceso, y es que a pesar de que el parque arqueológico es administrado por el ICANN, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, se ha generado a partir de esa creación del comité una gobernanza cultural compartida, por decirlo de alguna manera. Entonces, este comité está conformado por 20 comunidades, de las que he mencionado como a lo largo de esta historia, las comunidades en Vera, Yávida, en Vera Dovida, Los Cunas, el Consejo Mayor del Bajo Atrato, que son las comunidades afro, las comunidades campesinas colonas, y esto, más o menos llegan a estos comités unas 40, 50 personas cada vez que hacen estos encuentros. El comité está pensado para que allí se puedan tomar las decisiones a nivel cultural. ¿Qué tipo de exposiciones hacemos? ¿Qué actividades culturales? em, ¿Cómo hacemos la memoria de los procesos, de las historias? Y como toda la vida cultural, no solo en el parque, sino en las comunidades cercanas, pasa por este cuerpo colegiado, por este comité. Entonces, esta es una figura clave, que gracias pues a que Alicán, digamos, a pesar de ser una institución estatal, abierto las puertas para que esto suceda, pues hoy en día es un referente muy importante de gobernanza compartida. Entonces, ¿cuál era la visión del proyecto en su momento? No puede ser que lleguen, digamos, un grupo de, como dices tú, de expertos, de investigadores, en paracaídas, como quien dice, a crear un proyecto y luego, pues, hasta luego, sino cómo dejar esa capacidad instalada en la gente, en las comunidades, para que el proyecto se pueda trabajar y genere beneficios, tanto de acceso al patrimonio, a la cultura, ingresos, sí, como activación de turismo, de economías locales, que este proyecto realmente traiga un beneficio y se piense integralmente, porque como decía, es un lugar donde no hay acceso al agua potable, donde la salud es muy precaria, donde la vivienda es muy básica, donde no están los servicios como indicados para que las personas vivan dignamente. Entonces, por lo menos que desde el lado de la cultura se puedan activar muchas cosas y se potencien, ¿no? Cosas que suceden allí. Porque además,
lo que decía, lo que tienen estas comunidades en términos de historias, de saberes alrededor de las plantas, de técnicas de construcción tradicional, de espiritualidad, de todos esos conocimientos, son conocimientos desde donde también esos investigadores expertos aprenden. No es una forma de pensar una decolonialidad y es ya no es tanto solo importante el saber experto, sino cómo nos reunimos para que cada uno desde su lugar aporte a esta construcción colectiva. ¿Sí? Los museólogos tendrán su conocimiento, los arqueólogos su otro conocimiento, conservadores, pero las comunidades tienen otro conocimiento y al juntarnos pues esto genera un proyecto potentísimo. Entonces, bueno, se crea, digamos, estos acuerdos, se crean estos acuerdos con la comunidad y así el proyecto empieza a tener encuentros para formación, para que la gente sepa de arqueología, bueno, la técnica estratigráfica, que es la que se lidera en el proyecto por el arqueólogo que ha liderado este proyecto desde el 2013, que es Alberto Sárchina, cómo la gente se va capacitando, va empezando a comprender los temas de la restauración, de la arqueología, así como de los diarios de campo, luego temas de museología, cómo construimos las exposiciones colectivamente. Entonces, todos estos componentes del proyecto se empiezan a trabajar con la comunidad y esto es lo que lo hace, digamos, tan único y tan especial el día de hoy, tanto que el proyecto y el comité cultural empiezan a ser reconocidos en diferentes espacios, tanto nacionales como internacionales. Hablemos un poquito del turismo, porque el Darién tiene esa costa, sobre todo hacia el Caribe, ¿no? Una selva tan densa con una biodiversidad enorme, ¿no? Y bastante bien preservada, porque si comparado a otros lugares del Caribe, por ejemplo, no está tan explotado turísticamente. ¿Es posible visitar el Darién de forma turística tranquilamente? ¿Los turistas son bienvenidos en el Darién o se van a morir del ataque de un jaguar a los 5 minutos o de un ataque indígena a los 10 minutos? No, es un lugar que de hecho pues los invitaría a que visiten porque es realmente maravilloso. Lo que mencionabas, hay unos lugares en la costa mm, muy bellos, muchas playas que de hecho ya son turísticas, está toda esa parte de Titumate, San Francisco, Trigana, Candí, Capurganá, bueno, hay una serie de lugares allí donde uno va a encontrar una cantidad de aves, de vida marina. Allí, por ejemplo, ese es un lugar donde llega la tortuga caná, que es una de las tortugas más grandes del planeta, que llega allí a estas playas a poner sus huevos, como hacia una temporada de Semana Santa, más o menos. em, y es realmente un encuentro mágico con estos seres como tan prehistóricos. Pero bueno, aparte de eso, hay muchas redes de turismo, es seguro, es decir, si uno va a ciertos sectores, pues toca avisar, porque como sabemos, pues es un lugar controlado por diferentes actores, entonces siempre es importante ir acompañados de las personas locales, el turismo local, que uno puede llegar, por ejemplo, a esas costas y de ahí lo llevan hasta el parque arqueológico, lo acompañan. Uno se puede quedar allí en el parque, luego volver. Hay otras comunidades. Una cosa que está impulsando el proyecto es, bueno, no solo lo interesante es el parque, sino como decíamos, toda la historia del territorio. Entonces, cómo la gente puede ir a visitar estas diferentes comunidades que están alrededor de ese trabajo del parque. Las comunidades, hay una ciénaga muy bonita que se llama la Ciénaga de Marriaga, la Ciénaga de Unguía. O sea, lugares para conocer hay muchos. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta pues las condiciones climáticas, que es una zona lluviosa, que es una zona pues que tiene unas partes selváticas, otras no tanto, como la ganadería y los cultivos han transformado tanto el paisaje, pues no es ahora como tan inhóspito o tan impenetrable como decíamos, sino hay unos sectores pues que son de muy fácil acceso, siempre pues tratando de ir de la mano de las comunidades locales para que sea seguro y pues además uno aproveche esos conocimientos que hay en el territorio. O sea, ¿hay buenos hoteles o son sobre todo hostales o una puede esperar
alojarse en la casa de la gente local. Uno podrá encontrar, por ejemplo, un resort 5 estrellas en el Darién, ahí cerca para disfrutar de la playa, a donde muy poca gente va. ¿Cómo funciona ese tema del alojamiento y la infraestructura turística? ¿No? Hay operadores locales, hay guías, gente que está formada y especializada para trabajar con el turismo. Sí, sí, de hecho se han realizado muchos encuentros de turismo y además conectado con otras zonas del país, con cómo conectar esa misma zona, ¿no? Y creo que pues alrededor de lo que está pasando, de la historia, de la investigación, de la arqueología, pues se ha motivado mucho a que las personas participen en estos circuitos de turismo. Entonces vamos a encontrar de todo en las costas, en estas playas que les menciono, en estos poblados costeros, hoteles pues como de diferentes categorías, muy cómodos. También hay la opción para el que va un poquito más, pues guerrerito, guerrerita, pero de todas maneras se encuentran de todas las variedades de hoteles. Ya propiamente en el parque y en las comunidades cercanas, no hay tanta infraestructura turística, más bien lo que se está incentivando es el apoyo a las familias que se están organizando para adecuar espacios para el turismo, para la alimentación de las personas que llegan, para las guianzas, para los recorridos. Entonces, más que generar un turismo de gran impacto, es cómo fortalecer a las comunidades y a los procesos que se están desarrollando allí alrededor del parque y de las poblaciones, ¿no? La idea no es, o sea, que llegue el turismo, pero de una manera muy responsable, tanto con las poblaciones como con el medio ambiente y con el patrimonio arqueológico. Ajá, qué bonito, qué ganas me han dado de ir al Darién, porque desde hace más de 20 años escucho que el Darién es un lugar al que no puedes ir, porque literalmente si no te come un jaguar, te ataca alguna comunidad indígena, o si no, lo hace alguien de la guerrilla o algún narco de la zona, ¿no? El Darién tiene otra historia completamente distinta a esa narrativa única que se escucha, ¿no? De un lugar de una selva impenetrable y de desgracias migratorias con gente que se muere por torcerse un tobillo, ¿no? Hay mucho más que eso en el Darién. Y bueno, Carolina, estamos ya a punto de terminar nuestra conversación, lamentablemente. Estoy totalmente fascinada por el tema del Darién. Lo tendré que visitar en algún momento. Ya ha subido al top 5 de mi lista de mis próximos viajes. Y quiero que nos dejes alguna recomendación cultural relacionada con el tema de nuestra conversación hoy. Pueden ser lugares que visitar, páginas web que conocer, música para escuchar, películas, libros, en fin, cualquier cosa que nuestros oyentes puedan ver, leer, visitar o disfrutar para profundizarse un poco en el tema del Darién. Bueno, si tienen la oportunidad de venir a Bogotá en los próximos meses, estamos aquí en el Museo Nacional con una exposición sobre el Darién que se llama Caminos de Aguas, Memorias Prácticas y Resistencias del Darién, que es una exposición que creamos con el Comité Cultural, con las comunidades del Darién, alrededor de la importancia del agua, de las afectaciones, pero también de las iniciativas locales que las personas, que las comunidades, ¿no? han tenido para contrarrestar los daños y pues imaginarse un futuro posible para la región del Darién. Va a estar hasta el 9 de agosto, entonces los que tengan la oportunidad. Y por supuesto, ir hasta el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién. Ahí, como mencionaba, hay todo un circuito turístico para visitar, la Ciénaga de Marriaga, Trigana, Capurganá, San Francisco, visitar las Tortugas Caná, todo el circuito de comunidades que están alrededor del parque. Yo creo que, digamos, es muy importante que la gente cambie estos imaginarios sobre el Darién porque no es un lugar impenetrable, es un lugar que tiene muchas historias, muchos lugares
asombrosos que explorar y pues la gente está muy, em, pues con muchas ganas de que esos imaginarios cambien y que visiten el territorio. Entonces yo creo que esas podrían ser las recomendaciones. Hay unas publicaciones que ha hecho el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, unos videos que se llaman Historias del Darién, donde hay como unos pequeños fragmentos de videos muy caseros, pero realizados con las comunidades sobre la historia del territorio, las diferentes comunidades, de los procesos. Y, y también unas publicaciones que se llaman Historias del Darién, también del ICANN, donde pueden conocer la historia, por ejemplo, desde las historias indígenas, las historias afro, la ciudad colonial, que es Santa María de la Antigua. Todo esto lo pueden conocer en estas publicaciones. Ah, y les dejaré aquí en la descripción del episodio esas recomendaciones que nos da Carolina. Y además de eso, quiero recomendarles también nuestra entrevista con el director de cine Fabricio Brambati. El episodio se llama Maldito Darién, que justamente él recorrió el Darién en la ruta migratoria e hizo un documental junto con una periodista brasileña. Eh, el documental se llama No Vengan y les dejaré entonces para que vean los dos lados del Darién, ese documental No Vengan y la entrevista que se llama Maldito Darién. ¿Sí? Carolina, ¿hay algo más que quieras, algún mensaje que quieras dejar a nuestro público, sobre todo de brasileños interesados en Latinoamérica en general? Bueno, quería agregar una película que sí les quiero recomendar, que no la mencioné ahorita, que se llama Vila Urba, que es un documental que pues nos cuenta de esta historia de la Revolución Cuna, que es muy interesante para comprender esta historia de resistencia en el Darién. Y bueno, no, la recomendación es que exploren el Darién, que lo visiten, es un lugar tranquilo, seguro, si van, digamos, siguiendo las recomendaciones, que no se lo pierdan y nada, pues bienvenidos por allá. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y siempre que tengas alguna novedad, algo que quieras comentar o compartir, las puertas de la mezcla abiertas de par en par. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la Hasta invitación. las próximas. Hasta